y dime todo lo que está mal en mí. Porque no es Dios el que tiene que cambiar. No es la Biblia la que hay que cambiar. No, lo que pasa es que la Biblia está como antigüita. La Biblia tiene como 2000 años, pastor. Eso es un libro viejo. Hay que adaptarla a los tiempos. Error. Hay que adaptar los tiempos a la Biblia. No, es que usted sabe que la juventud de ahora no es como la de antes. David, José, esa era otra gente, otra época, ¿no? Son los jóvenes de ahora los que tienen que adaptar su corazón, el corazón que tenían David, José, Samuel y todos estos jóvenes. Porque la Biblia sigue siendo la Biblia. Y nosotros tenemos que tener la humildad de presentarnos todos los días ante el Señor y decirle, Señor, heme aquí, limpia, lávame una vez más, límpiame con hisopo para ser cada vez más limpio. Y me daba risa porque para nosotros hoy los hisopos son unas cositas chiquititas, no un cotonete que uno se mete en el oído. Pero antes los hisopos eran más grandes, eran para limpiar heridas. Y cuando decía límpiame con hisopo, no era como que límpiame la orejita, no. Era cuando una herida se infectaba. Antes no había antibióticos como ahora y esa gente vivía en la guerra y cortándose. Y las heridas se le infectaban. ¿Qué les pasaba a esas heridas? Se llenaban de pus y se hinchaban y la persona le daba fiebre y enfermaba. Y si no se curaba a tiempo, ¿qué pasaba? Corría el riesgo de perder un miembro o morirse. Entonces, cuando David decía límpiame con hisopo para ser más limpio, hacía referencia a esas limpiezas médicas. Que no es solamente limpiar por afuerita con una gasita y alcohol, pobrecito, así como cuando uno se va a sacar la sangre. No, está hablando de estirpa de mí todo lo que está inmundo, así duela. Y inserta tu hisopo y saca todo lo que es inmundo de mi vida, aunque duela, porque no son procesos sencillos, dolía. En aquella época tampoco había anestesia. Entonces, hay veces que el Señor va a hacer cambios en nuestra vida que duelen. Nosotros quisiéramos venir en la presencia del Señor, Señor, cámbiame, y que venga el Espíritu Santo, nos ponga una anestesia espiritual, nos acostemos a dormir, y cuando nos despertemos somos perfectos, ¿verdad? Como que fuera una rinoplastia, pero no funciona así. No hay anestesia espiritual. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, saca de mi vida todo lo que no te agrade, lávame, límpiame, el Señor nos va a pasar por ese proceso de estirpado, de limpieza, que va a doler, pero que va a ser por nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces los invito a tomar asiento, mis amados hermanos. Dispongan allí su mente, su espíritu y su corazón para recibir en esta mañana lo que Dios nos va a compartir a través del pastor Gregorio, la palabra de bendición. Amén. Buenos días, hermano, Dios nos bendiga. Los niños pasar a recibir sus clases. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a iniciar orando para que sea Dios el que habla en nuestra vida en este día, en esta mañana. Y que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente, a nuestro corazón una palabra que nos edifique y que nos ayude a ser mejores personas y cristianos cada día. Hoy vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuál era el título? La sabiduría. Es demasiado importante adquirir la sabiduría de Dios para poder vivir bien en este mundo tan lleno de tinieblas y de caos. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos para estudiar tu santa y divina palabra, Señor. Gracias también por el privilegio que nos das de poder adorarte, de poder glorificar tu santo y divino nombre.
Señor, estamos acá porque reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos vivir. No estamos acá por una costumbre, no estamos acá perdiendo el tiempo, no estamos acá porque no teníamos nada que hacer. Estamos acá, Señor, porque te amamos y queremos vivir conectados y alineados a ti y a tu santa palabra. Señor, prepara mi corazón en este día. Que mi corazón sea esa buena tierra que está preparada para recibir la semilla que tú vas a insertar hoy en mi vida, y que esa semilla pueda germinar y dar muchísimo fruto para tu gloria y para tu honra. Tengo el deseo en mi corazón de ser un hombre o una mujer sabio o sabia. Señor, quiero conocerte, quiero seguir tus instrucciones. Señor, ya me cansé de cometer tantos errores, ya he cometido muchas faltas, pero Señor, yo sé que si te busco, tú me vas a dar la sabiduría para llevar una vida que te agrade, una vida conforme a tu santa palabra y a la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Señor, quita toda distracción, todo aquello que quiera venir a interferir para que el mensaje llegue, lo reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús, y que sea un mensaje claro, Señor, que pueda entender. Ilumíname, Espíritu Santo, para entenderlo y para aplicarlo en mi vida, Dios. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre la sabiduría. La semana pasada comenzamos sobre la sabiduría y inicié hablándoles acerca de los beneficios que tiene la sabiduría y también de cómo debe estar nuestro corazón para poder recibir la sabiduría de Dios. Hablamos también de que hay dos tipos de sabiduría, según el libro de Santiago. La sabiduría mundana, él dice sabiduría animal, diabólica, esa sabiduría que trae contiendas, que solo piensas en la persona, en los beneficios personales. Pero también está la sabiduría de Dios, esa sabiduría que es mansa, esa sabiduría que no solo pienso en mí, sino también en el bienestar de los demás. Y a ver si alguien se recuerda cómo debe estar nuestro corazón. Yo les mencioné 3 cosas que debe tener nuestro corazón para poder recibir la sabiduría de Dios. Porque es muy fácil decir, Dios, dame sabiduría, y uno cree que va a llegar algo así como mágico. Yo soy sabio, aleluya. Pero nuestro corazón tiene que estar preparado para poder recibir la sabiduría de Dios. Y lo demostró Salomón al momento de pedirlo. Decíamos que la primera cosa que tiene que tener nuestro corazón para recibir la sabiduría de Dios, porque creo que no se acuerdan, era tener un corazón desprendido a las cosas materiales. Y lo demostramos porque Salomón, antes de recibir la sabiduría, dice la palabra que él ofreció a Dios. ¿Cuántas ofrendas le dio Salomón a Dios? 1000 holocaustos preparó en una noche para honrar a Dios. ¿Por qué se la dio? Porque era la forma de agradar a Dios a través de los holocaustos. Una persona que sea tacaña o ambiciosa, ¿usted cree que va a ofrecer 1000 ofrendas para Dios? No lo hace, porque dice, no, está bien 1 o 2, pero 1000. Es alguien que está agarrado y aferrado al dinero, como el joven rico. Anda, vende todo lo que tiene, dáselo. Se puso triste y se fue porque tenía riqueza. Salomón tenía un corazón desprendido a lo material. Segunda característica que tiene que tener nuestro corazón para recibir la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue? Humildad. ¿Por qué humildad? Porque él le dijo, Señor, yo soy joven, no sé ni entrar ni salir, yo no sé qué hacer. Yo solo no puedo. Eso es reconocer que solo no podemos. Un corazón preparado para la sabiduría es aquel que le dice a Dios, Señor, no sé cómo hacerlo. Lo he intentado con mis fuerzas y he fracasado. He querido ser un buen padre y los hijos no veo que vayan por buen camino. He fracasado como padre. He intentado surgir en lo económico y he sido un fracaso también. Nunca prospero, no me va bien. Señor, yo solo no puedo, necesito tu ayuda. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. Reconocer que necesitamos a Dios. Y Salomón se lo demostró. Señor, tú me has puesto una tarea grande y difícil, guiar a este pueblo, pero yo no sé cómo hacerlo. Te necesito a ti. Y tercero, ¿recuerdan cuál era el tercero?
pensar en el bienestar de los demás. ¿Por qué le digo que Salomón pensó en el bienestar de los demás? Él no llegó delante de Dios: Señor, hazme el hombre más sabio porque yo quiero ser grande, millonario, que todos me reconozcan. Él le dijo a Dios: tu pueblo es tu pueblo. Si tu pueblo tiene un gobernante que no tenga sabiduría, le va a ir mal a tu pueblo. Pero si tú me das sabiduría, a tu pueblo le va a ir bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Pensar en el bienestar de los demás. Eso no es ser egoísta, eso es pensar en que a los otros también le vaya bien. 3 cosas, hermanos, que tiene que tener nuestro corazón para recibir la sabiduría de Dios. Tener la humildad de reconocer que solo no podemos. Pensar en el bienestar de los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuál era la primera? Tener un corazón desprendido a lo material. ¿Por qué el corazón desprendido? Porque la sabiduría, dice la Biblia, que en su mano derecha tiene largura de días, pero en su izquierda tiene riquezas y honra. Y si yo soy alguien que ama la riqueza, que ama el dinero, y obtengo la sabiduría de Dios, cuando llegue la riqueza, ¿qué va a pasar conmigo? Me pierdo, me pongo peor, porque soy ambicioso, porque estoy allí enamorado del dinero. Pero si tú tienes un corazón desprendido a lo material, Dios puede derramar sobre ti abundancia, puede derramar sobre ti riquezas, y tú vas a usar esas riquezas para bendecir a otras personas. ¿Capta lo que le quiero decir? Y entonces analicémonos cada uno de nosotros si tenemos esa condición. Y si no, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Dijimos también que una rama de la sabiduría, o una característica de la sabiduría, es la... ¿Se acuerdan? ¿De qué hablamos? La prudencia. Una persona prudente es una persona sabia. Dice la Biblia en Proverbios que con la prudencia está la sabiduría. Y vamos a ver si alguien recuerda qué es ser prudente en la vida. Porque si decimos yo quiero la sabiduría, necesitas ser prudente. Porque la sabiduría está ligada a la prudencia. ¿Y qué es ser prudente? Lo hablamos bastante la semana pasada y dimos algunos ejemplos. Pensar antes de actuar. El prudente no es alguien impulsivo. Lastimosamente, la mayoría de la gente son imprudentes. ¿Por qué son imprudentes? Porque actúan y no piensan antes. Es ese tipo de persona que habla sin pensar y dice lo que sea, no importa si hiere, si lastima, si... yo soy así. Esa persona que no mide las consecuencias. Cuando se le presenta alguna tentación, si nosotros fuéramos prudentes, nosotros analizáramos el asunto y dijéramos, es algo provocativo, mi carne lo quiere hacer, pero ¿qué consecuencia puede traer si yo hago eso? ¿Qué puede pasar después de eso? El prudente analiza, el prudente piensa, el prudente no se va por el impulso. ¿Cuán diferencia tan grande es ser prudente y ser una persona imprudente? Prudente tiene que ver con precavido. Hablábamos de José, ¿recuerdan? José fue prudente. En los años de abundancia, ¿qué hizo José? Ahorró, guardó, acaparó allí. Cuando llegaron los años de escasez, no le fue mal porque tenía bastantes ahorros, tenía allí. Eso es prudencia. ¿Qué otra cosa es prudencia? Lo que dijo Jesús al final del sermón de la montaña. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, fuertes vientos, tormentas, tempestades, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Y qué era prudente para Jesús? Oír la palabra y hacerla. Y practicar la palabra. Hermanos, nos hemos nosotros analizado alguna vez en la vida y hemos pensado, ¿será que yo soy una persona prudente? ¿O será que yo soy una persona imprudente que actúa por impulso? Dependiendo de cómo sea usted va a cosechar el fruto. Y le decía algo también que es durísimo y que cuesta a veces decirlo, pero es una gran verdad. Y es que a veces nosotros agarramos la Biblia y decimos, yo estoy viviendo siempre una tempestad, una tribulación, porque Cristo dice que en el mundo tendremos aflicción, por eso yo vivo afligido. Pero déjeme decirle que hay muchas aflicciones que usted vive, no porque Cristo se nos manda, sino como consecuencia de nuestra imprudencia y de nuestras malas decisiones.
Y uno tiene que tener el discernimiento de saber cuándo es una prueba que viene de Dios, así como le pasó a Job. Él estaba haciendo las cosas bien, pero vino una calamidad y una prueba terrible. Pero también cuando es una consecuencia por mis malas acciones, por mi imprudencia. Hoy vamos a hablar de otra rama de la sabiduría que tiene demasiada importancia también, así como la prudencia, que está alineada y está unida a la prudencia. Si usted une la prudencia con lo que vamos a estudiar hoy, amado hermano, a usted se le puede decir que es una persona sabia y le va a ir bien en la vida. Hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama la diligencia. Diligencia. ¿Qué es ser diligente? Estaba investigando el día viernes, me gustó mucho la clase que vimos con el pastor de estudiar la Biblia, método de estudio bíblico. Y si nosotros vamos a buscar la definición de diligencia, su raíz, investigué diligencia en hebreo, se produce en harux, y tiene que ver, o dice que significa afilado, decidido, firme, determinado. ¿Qué es diligencia? Es alguien que actúa con intención y constancia, alguien firme, determinado, con carácter, que termina lo que empieza. Eso es diligencia. Diligencia no es solo trabajar mucho, es hacer lo correcto en el momento correcto, con constancia. Diga conmigo, constancia. Constancia es la base de la diligencia. Aun cuando las circunstancias son difíciles, el que es diligente tiene constancia. ¿Por qué el Espíritu Santo me guió para que compartiera hoy con ustedes lo de la diligencia, mis amados hermanos? Porque si nosotros tenemos prudencia, nosotros vamos a saber qué hacer. La prudencia te ayuda a analizar el ambiente que te rodea y te da el discernimiento para saber eso es bueno, eso es malo, te conviene, no te conviene. Pero hay mucha gente que puede analizar y ver el ambiente bien, pero no actúa. ¿Y qué pasa cuando no actuamos? No hacemos nada. Mucha gente que se la da de sabio y dice, sí, yo sé eso, que eso es malo, que eso es... pero se queda sin avanzar, sin hacer nada. En cambio, la diligencia es actuar. Ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, es actuar correctamente en el momento indicado. Pero no solo es actuar y hacer algo, sino hacerlo con constancia hasta terminarlo. Y allí es donde yo quiero resaltar esto del sabio. ¿Por qué dice la Biblia que al sabio le va bien? ¿Por qué dice la Biblia que el sabio prospera? ¿Por qué dice la Biblia que el sabio tiene largura de días? ¿Por qué dice la Biblia que el sabio tiene riquezas aquí en la tierra? Porque el sabio es una persona, además de ser prudente, es diligente. Y el diligente, cuando dice voy a realizar esto y se traza la meta y se la pone entre ceja y ceja, claro, con la guianza y dirección de Dios, no se rinde hasta conseguir lo que se propuso. En cambio, cuando uno no tiene sabiduría, uno es demasiado inconstante, como las olas del mar que van y vienen, que dijo también Santiago. Entonces hoy nosotros vamos a estudiar un poquito a profundidad, porque no tenemos mucho tiempo, qué es la diligencia y cómo yo puedo ser alguien diligente en la vida. Estuve investigando algo que dice, en los momentos de crisis, nosotros los seres humanos somos tentados a dos cosas. Escúchenme acá, esto es importante. Una, hay personas que en momentos de crisis, la reacción de ellos es paralizarse. Llegó la crisis, llegó el momento difícil, qué sé yo, te despidieron, una mala noticia repentina, algo, una crisis llegó a tu vida y hay gente que entran en pánico, en miedo, se paralizan y no hacen nada. Se quedan allí estancados, no hacen nada. Pero hay otro tipo de personas que cuando llega la crisis, el momento duro, difícil, reaccionan sin pensar y hacen cualquier cosa para salir de ello y no piensan bien, no tienen prudencia, sino que actúan y hacen algo y después viene la consecuencia negativa. Investigaba y decía que la diligencia es el arma que Dios nos da para nosotros vencer los momentos de crisis, porque el que es diligente no se queda paralizado, porque la diligencia te lleva a moverte, a actuar, a hacer algo.
pero la diligencia también te ayuda a actuar con inteligencia. No vas a actuar por impulso en los momentos de crisis, sino que el que tiene diligencia no se queda quieto, actúa, pero actúa con sabiduría, actúa de la forma correcta. Eso es tener diligencia. Por eso la diligencia forma parte de lo que es la sabiduría, mis amados hermanos. No nos quedamos estancados, actuamos, pero no actuamos por impulso, sino con sabiduría. La diligencia no se paraliza, pero tampoco actúa por impulso, sin dirección. La diligencia trabaja, avanza, pero lo hace todo con conocimiento, se prepara bien. Eso es diligencia. También otro concepto que tengo acá es diligencia. Es la actitud constante de hacer lo que se debe hacer en el momento correcto y con esmero, siempre buscando la excelencia. Implica mucho lo que se llama responsabilidad y disciplina. Van de la mano con lo que es la diligencia. ¿Vamos captando? Entonces, en el combo de la sabiduría está algo que se llama prudencia y está también algo que se llama diligencia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de alguien diligente para ir avanzando. ¿Cuáles son los beneficios que trae la diligencia? Busquemos todos Proverbios capítulo 10, versículo 4. Vamos a ir estudiando estos versículos con mucho entendimiento y sabiduría. Proverbios 10:4. Si es posible, anótelo, apréndaselo, memorícelo y vívalo. Qué bueno es que uno desde la juventud, desde la niñez, aprenda estos temas, hermanos, para que nos vaya bien en la vida. Bienaventurados los jóvenes que hoy están acá. Ojalá presten atención a esta palabra y la apliquen en su diario vivir. Dice la Biblia en Proverbios 10:4: la mano negligente, ¿qué le pasa a los negligentes? Empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Vamos a leerlo de nuevo para que nos lo aprendamos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Beneficios de la diligencia. Vamos a ir por partes. Si alguien llega a usted y le dice: hermano, dime qué significa ser diligente. Bueno, la diligencia tiene que ver con ser constante, con hacer las cosas bien en el momento correcto, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con no quedarte estancado, sino ir avanzando. Eso es diligencia, buscar la excelencia para hacer las cosas. ¿Y qué beneficio? Que alguien llegue y te pregunte, ¿qué beneficio tiene el ser diligente según Dios? No según tú, ni según las opiniones de los demás. Según Dios, ¿qué beneficio trae ser diligente? ¿Qué le diría usted según este versículo el beneficio que trae la diligencia? Dice que la mano diligente enriquece y la mano negligente empobrece. Si nosotros hoy estamos sumergidos en la pobreza, tanto física como espiritual, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Porque Dios nos ha dado un manual llamado Biblia, en el cual hay un libro llamado Proverbios, que es la fuente de la sabiduría para que el hombre se dirija. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ignoramos este manual y vivimos con nuestros impulsos. Los apóstoles en el Nuevo Testamento decían que no seamos como los animales irracionales que actúan por sus instintos, que nos guiemos por la palabra, que busquemos al Espíritu para que sea el Espíritu el que nos guíe. Y cuando usted está conectado con el Espíritu te guía aquí, a la fuente de la sabiduría, a los proverbios. Y allí tú vas a entender, ser sabio es ser prudente, ser sabio es ser diligente. ¿Y qué beneficio trae el ser diligente? Trae abundancia, trae riquezas. Y cuando la Biblia habla de riqueza, no solo se refiere a lo material. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Tener la bendición de Dios es lo que decía el pastor hace un momento, tener paz,
tener gozo, tener alegría, disfrutar con tus seres queridos. Eso es la bendición de Dios, una familia estable. Y eso lo trae la diligencia, mis amados hermanos. Quiero contarles algo de un hermano en Venezuela. Él es colombiano y emigró a Venezuela, llegó allá al barrio donde yo vivía, y recuerdo mucho que llegó sin casi nada, su familia, como 2 o 3 hijos, su esposa, y se arrendó en una de las casas. Ese hermano me impactó mucho su historia porque él es un reflejo de lo que es la diligencia. Ya le voy a decir por qué. Él llega y pide ayuda. Tenía un solo conocido en el pueblo, y fue donde ese conocido y le dijo: mira, estoy recién llegado, necesito empleo, ¿será que tú me puedes ayudar? Pero soy cristiano, se había entregado a Cristo. Y él le dice: mira, te voy a decir la verdad, el único empleo que yo te puedo dar, que te puedo ayudar, es vendiendo licor, en una tasca que tenía de vender licor. Si quieres ese trabajo, yo te ayudo. Y él dice: oye, pero es que yo soy cristiano y eso no está bien delante de los ojos de Dios. No quisiera fallarle al Señor. Y le dice: bueno, tú lo tomas o lo dejas. O trabajas conmigo vendiendo licor, o no te puedo ayudar en más nada. Dice que él pensó como el prudente. ¿Sabes que los prudentes piensan? La emoción le decía: oye, estás en un país que no es el tuyo, necesitas dinero, ese trabajo te puede ayudar al menos hasta que consigas algo mejor, después te sale. Todo eso le venía a la mente. Pero el prudente piensa, el prudente analiza. Si yo me meto allí, después puede que le agarre el amor al dinero, después me aparto de Dios, quedo vendiendo aguardiente, me pierdo mi alma, mi familia. Y dice que pensó bien y le dijo: Dios mío, ayúdame. Hizo bien, clamó a Dios, así como hizo Salomón. Y él me contaba y me decía: un día salí por el pueblo caminando, pensando, tengo necesidad económica, no sé qué hacer, Dios, pero yo quiero que tú me des sabiduría. Y caminando por las calles se da cuenta de que nadie en ese pueblo vendía algo que se llama café, tinto, le llaman los colombianos. Y este hombre, con lo poquito que le quedaba, compró un termo de café. Le dijo a su esposa: mi amor, prepárame café. Y comenzó a salir a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, oscuro, caminando por las principales calles de Achaguas, el pueblo donde yo vivo. Y comenzó a vender café. Eso es diligencia. La prudencia te ayuda a pensar bien qué puedes hacer y te ayuda a conectarte con Dios para que Dios te dé ideas. Pero la diligencia es la que te lleva a moverte, a actuar y a ser constante en lo que haces. Comenzó a vender café. Comenzó con un termo. El primer día lo vendió todo. Llegó alegre a su casa: mi amor, vendí todo el café, me fue bien. Siguió vendiendo, después compró otro. Ya no era uno, ya eran 2. Para hacerle corta la historia, porque no tenemos mucho tiempo, el hermano después se compró de esas bicicletas que tienen la carreta delante, no como las de acá, de reparto, que tiene que no es tan grande. Pero metía allí 15 termos de café. Vendía en la mañana y vendía en la tarde. Y todos los días vendía. Le fue tan bien que se comenzó a construir su propia casa allí en el barrio. Llegó a mi barrio y todos decían: oye, mira cómo está prosperando el colombiano, le decían el colombiano. Y comenzó a construir su propia casa, hizo su propia casa. Y después siguió creciendo en eso. Vendía como que eran 10 en la mañana y 10 en la tarde, y fue teniendo una abundancia tremenda. Después compró un solar, llaman allá, un pedazo de terreno, pero en el campo, y comenzó a sembrar allí. Y allí tenía yuca, tenía verdes, criaba animales. Y eso me impactó a mí, porque yo dije: este que es inmigrante, que viene de otro país, mira cómo ha prosperado, tiene su propia casa. Y yo veía mucha gente que era de allí mismo del barrio, que se la pasaban era quejando: ay, qué problemas económicos, que no me ha llegado el bono, ojalá me llegara el bono para comprar esto. Él no estaba pendiente de bonos,
La diligencia te lleva a actuar, a trabajar, eso es ser diligente. Hermano, tremenda casa, compró otro terreno, después compró motos y diferentes cosas. Y otra cosa que recuerdo de él era que cuando se recogía algo para hacerlo en la iglesia, él era el primero que aportaba y el que más daba. Anóteme con tanto, porque un hombre que conocía, era desprendido, tenía el corazón desprendido, ayudaba mucho. A mí me ayudó mucho cuando estuve en el instituto, siempre me daba ofrenda. Toma, hermano Gregorio. Entonces, todo eso tiene que ver con diligencia. ¿Qué tipo de personas somos nosotros cuando estamos en la crisis? ¿Será de lo que esperamos que, Señor, abre la ventana de los cielos, Padre, y que sea derramado sobre mi vida tu bendición, Señor? Yo creo que va a llegar un milagro financiero y nos metemos en la cuenta, en el nombre de Jesús, un milagro financiero, y esperamos que esté un poco de plata ahí. A mí me ha pasado, pastor, ore por mí, yo necesito prosperidad en mi finanza, póngamela. Me ha pasado, gente, póngame la mano y declare bendición sobre mi vida. ¿Sabe qué le he dicho yo? La Biblia dice que Dios bendecirá el trabajo de tus manos. Eso no es porque tú pases aquí y yo, ¡soy bendito! Y ahora no. Si tus manos no trabajan, si no eres diligente para trabajar, no vas a prosperar, lo dice la Biblia. ¿Entiendes? Y eso es sabiduría, amados hermanos. ¿Por qué no prosperamos? Porque hemos sido negligentes y nos ha faltado diligencia, que es sabiduría. Cuando se une la prudencia, el pensar qué hacer y hacer lo correcto, con la diligencia, uno camina en sabiduría, que es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un combo, como yo decía la semana pasada. La mano diligente enriquece, la mano negligente empobrece. Y aquí tengo una ilustración bíblica, porque me va a decir, hermano, usted está hablando puro de ejemplos por allá, pero hábleme por la palabra, a ver si es verdad lo que dice ese versículo. Hay el ejemplo de Isaac. Isaac, Génesis capítulo 26, vamos a leerlo, Génesis 26, 12. Génesis 26, 12. En su casa puede leerlo desde el versículo 1, está la historia de Isaac en Gerar. Él estaba allí y dice que allí había una hambruna tremenda. Había momentos de crisis horrible en ese lugar donde estaba Isaac. Pero él tenía una promesa de Dios y le dijo, quédate allí, no te vayas a ningún lado. Yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, pero quédate allí. Y cuando Isaac recibe la promesa de Dios, a pesar del momento difícil por el cual estaba pasando, mire lo que hizo él. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Qué hizo Isaac? Sembró. Y vea lo que dice la palabra. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy... ¿Cómo se llama lo que practicó Isaac allí? Se llama diligencia. Estaba crisis, había hambre, la gente se estaba muriendo del hambre, pero él vio un terreno y él dijo, ajá, ahí está ese terreno, es verdad, hay hambre, hay escasez, pero yo no voy a esperar que me llegue el bono, ni voy a esperar que Dios mande del cielo algo sobrenatural que me mantenga como el maná. No, ahí está ese terreno y yo puedo trabajar ese terreno. Eso es diligencia. Dice que sembró, pero cuando usted analiza qué tiene que hacer uno para sembrar, ¿cuántos acá son agricultores? Bueno, mi hermano trabaja en el campo y sabe que sembrar no es decir, sembré y ya. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se dé una buena siembra? Hay que preparar la tierra. Tú tienes que, no es llegar y tirar semillas así tienes que limpiar. Tienes que preparar el terreno, ararlo, tener una tierra allí en buenas condiciones. Luego comprar la semilla, buscar la semilla. Eso es esfuerzo, eso es diligencia, eso es trabajo, eso es cansancio. Él tenía una promesa de Dios de que te voy a bendecir, Isaac, serás prosperado, serás esto. Pero él no se quedó solo, Señor, yo tengo tu promesa y me quedo dormido y no hago nada, y aleluya, gloria a Dios, ya Dios me dijo que me iba. No.
tengo la promesa de Dios, pero a Dios le gusta la gente que se esfuerza, a Dios le gusta la gente diligente, que trabaja, a Dios le gusta la gente esforzada y valiente. ¿Y qué pasó con Isaac? Dice que sembró. Me estoy molestando un poquito. ¿Y qué trajo la diligencia a la vida de ese hombre, mis amados hermanos? Me gusta lo que dice acá, porque después que dice que él sembró y trabajó la tierra, dice que cosechó el 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y le damos el 14, dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué pasa cuando nos transformamos en gente diligente? Vamos a prosperar, nos va a ir bien. Y la gente que nos vea va a decir, oye, pero yo quiero tener lo que tiene aquel. ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? Eso es envidia. Cuando yo comencé a vender las papas, el otro conserje que trabajaba conmigo, yo sí me daba cuenta que me quedaba viendo raro. Porque tenía el sueldo de conserje y la prudencia te lleva a esto. Yo le decía, Señor, ayúdame. El prudente siempre anda viendo oportunidades. Y de repente yo veo que los niños al salir de la escuela llegaban donde el pizzero y en menos de 10 minutos, 20 minutos le compraban 20 pedazos de pizza, 20, 40 pedazos de pizza, a veces hasta 50. Y yo decía, wow, el pizzero en 10 minutos hace $50, $40. Y yo aquí trabajando de conserje me pagan $20 por todo el día. Yo dije, ¿qué puedo hacer para mejorar en mi economía? Ahí se me prendió el bombillo. ¿Qué tienes en tu mano? Te dice Dios, porque Dios siempre trabaja con lo que tú tienes. ¿Qué tienes en tu mano? Y cuando veo por allá, por el patio, tenía un carro de salchipapa que se estaba llenando de óxido sin usarlo. Y se me prende, y si yo comienzo a vender salchipapas aquí adentro del colegio, tengo mi sueldo de conserje, mi esposa no tiene trabajo, que ella las prepare, que ella las venda, y ella va a tener un sueldo también. Si el pizzero viene desde la Francisca, porque él vive por aquí, caminando para allá, nosotros estamos aquí mismo. Voy y hablo con la dueña del colegio y le digo, ¿será que usted me permite vender salchipapa a la hora de la salida, pero aquí adentro del colegio? Se quedó. Sí, no veo que haya problema, Gregorio. Venda. Le digo, mi amor, aquí vémonos. Empresa salchipapa. Y mientras yo estaba trabajando de conserje, ella estaba en la mañana preparando. Dios nos dio la sabiduría para prepararlas en la casa, llevarla y al momento de los niños salir solo entregarla. El primer día nos quedamos sorprendidos. En menos de 5 minutos vendimos, habíamos hecho como 10 o 15, no muchas. Se fue así. Y digo, wow, ya en eso que tú hiciste es el sueldo mío en todo el día. Y subimos de 15 a 25, después de 25 a 35, y había días donde vendíamos hasta 50 y a veces más. Eso es prudencia, ver los ambientes que puedo hacer y diligencia, no quedarte estancado, sino trabajar. Después conocí al otro conserje del que estaba al lado y le pregunté, ¿cuántos años tienes tú trabajando allí? Me dice, 30 años. Y le digo yo, ¿y qué has cosechado en esos 30 años? Me dice, una bicicleta. 30 años trabajando y ha cosechado solamente una bicicleta. Y chamo, ¿cómo has hecho tú? Que mira, no tienes ni 5 años y Dios te ha bendecido, te ha prosperado. Hermano, la diligencia cuando se une con la prudencia, Dios le agrada y bendice la obra de tus manos. Esto no es algo sobrenatural de pasa y yo tengo todo. No, tú piensas, analizas, Dios te da el discernimiento, el Señor te guía y luego tú le metes lo que se llama diligencia, esfuerzo, constancia, perseverancia, dedicación y Dios te bendice. Fue lo que le pasó a este hombre llamado Isaac y las demás personas le tuvieron envidia. ¿Y sabe qué pasó cuando salí del colegio? El que estaba trabajando conmigo, yo digo que se llama envidia. ¿Por qué? Porque se copió exactamente de lo que yo hacía y al yo salir del colegio, él habló con la dueña y le dijo, déjeme vender a mí así como vendía a Gregorio.
Y comenzó a llamarme y a decirme, Gregorio, véndeme tus cosas, ya que no trabajas aquí, para yo vender papas también, porque vio que nos iba bien. Yo le dije, no, puede que yo ahora no esté adentro, pero yo voy a seguir vendiendo. Él vende adentro y yo vendo afuera, porque ya no me dejaron vender más adentro. Pero hermanos, no es el lugar, es que la gracia de Dios y la bendición de Dios te acompañe. Afuera yo vendo todo también, y no sé si Él venda todo adentro, pero Dios me sigue acompañando aunque no esté adentro. Eso se llama diligencia, y Dios está con los diligentes, y Dios bendice y prospera a los diligentes. Gloria a Dios. Entonces, ese es el primer versículo que quería decirle. La mano diligente enriquece, pero la mano negligente empobrece, refiriéndose al trabajo. Ahora, hay otro versículo que quiero que analicemos, mis amados hermanos. Y es la segunda característica, la mano del diligente dominará, pero la mano del perezoso será tributaria. Ese también está en Proverbios. Gracias, hermano. Yo le digo la cita. Proverbios 12:24. Búsquelo para que lo leamos. Proverbios 12:24. ¿Llegaron? Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. ¿Qué dice Proverbios 12:24? La mano de los diligentes señoreará, y la de los negligentes será tributaria. ¿Qué cree usted que significa eso? También estuve investigando un poquito de qué es eso de señorear, y tiene que ver con gobierno. Los diligentes, los que trabajan esforzadamente, van a llegar a gobernar. Pero el que es negligente siempre va a depender de alguien. El ser tributario es depender de alguien. Y me recordaba mucho lo que pasaba en mi país, Venezuela, no sé si sigue pasando, pero mucha gente se quedaba solo dependiendo del gobierno. Que el gobierno me mantenga, que el gobierno me dé, que el gobierno... ¿Y sabe usted la cantidad de bonos? La mujer que salía embarazada, anótate para que te den madres del barrio, o lactancia materna cuando daban a luz, mujeres paridas. Para todo había un bono. Y eso lleva a la gente a la negligencia. Pastor, pero ¿por qué habla del gobierno? Porque son prácticas demoníacas. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es del diablo, hermanos. Y cuando tú quieres imponer un gobierno en donde la gente crezca la negligencia, el depender de alguien, eso está mal. ¿Qué dice Dios? Que nosotros debemos ser diligentes, y el diligente llega a gobernar. El diligente no se queda toda la vida siendo un empleado y dependiendo de un sueldito. El diligente busca la manera de crecer y montar su propia empresa y de emplear a otros. Eso hace un diligente, crece, avanza, surge. Pero el negligente es perezoso, es conformista, así estoy bien, ¿para qué más? Toda mi vida, mi familia ha sido pobre, yo también voy a ser pobre, mis hijos van a ser pobres, nunca vamos a crecer, nunca vamos a prosperar, porque eso nos tocó. Gloria a Dios por lo que nos tocó. Eso es negligencia. El diligente se prepara, se capacita, dice Dios, si tú estás conmigo, tú vas a guiarme, vas a dar mi idea, vas a abrir puertas, me vas a bendecir en lo que haga. Eso hace el diligente, mis amados hermanos. Y el mejor ejemplo para esto, quiero compartir, es el ejemplo de José. Me encanta la vida de José porque es la esencia pura de la sabiduría. La semana pasada dijimos que José era prudente porque él ahorró en momentos de crisis, de abundancia, y en los momentos de crisis tenía.
pero hoy quiero hablarles de José como esa persona diligente. Él era prudente, pero también era diligente. ¿Por qué le digo que era diligente? La Biblia dice que José lo vendieron sus hermanos y llega como esclavo a la casa de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Ven los que estudian Biblia? Potifar. Y cuando llega a la casa de Potifar, dice la palabra que Dios estaba con José y que todo lo que tocaba José y todo lo que hacía José prosperaba. Y Potifar se dio cuenta de que él era un hombre diferente. Este esclavo no es como los otros. A lo mejor cuando los otros esclavos estaban sacando la vuelta por allá, haciéndose los locos para que pasara el día rápido, José estaba trabajando esforzadamente. José estaba haciendo las cosas bien. José estaba metiéndole pasión y esmero a su trabajo. José, si terminaban de trabajar a las 8, él decía, no, yo voy a darle hasta las 10, voy a forzarme, voy a ser diligente. Y cuando su jefe, Potifar, vio eso, la diligencia de José, lo llamó: José, ven acá, yo veo que tú eres distinto a los demás. Te voy a dar un cargo, ahora tú vas a ser el jefe de todos los esclavos que yo tengo acá. Y les entregó las llaves de su casa, y tú vas a gobernar acá en lo que yo tengo, y vas a administrar, y le dio un cargo importante. Aquí se cumple este proverbio que acabamos de leer, Proverbios 12:24. Los diligentes dominarán, gobernarán, llegarán a lugares altos. Y gobernaba José en la casa de Potifar. Pero ¿qué pasó después? La mujer de Potifar se le metió el diablo. Le vio bonito a José: José, ven, quiero que te acuestes conmigo. Y es que tú eres hermoso, José, que te amo, que esto, que aquello. Inventó allí una calumnia. Dijo que José le intentó violar. Ahí el jefe lo saca de la casa y es lanzado a la cárcel. Pero vea la diligencia, lo que hace alguien diligente. Cuando llega a la cárcel, habían otros carceleros también. Y José, como actuaba con diligencia, siendo esclavo donde su jefe, siguió actuando con diligencia en la cárcel. Y se esforzaba y trabajaba, y lo que le ponían a hacer lo hacía. José no estaba, hermano, escúcheme esto. José no estaba diciendo: ay, pero qué desafortunado soy yo, el hijo de Jacob, el gran patriarca. Mire cómo estoy, la injusticia. No quise estar con esa mujer y ahora me mandan preso. Para eso fuera estado con ella. O se mantuvo quejándose y diciendo los golpes que me da la vida. Qué vida tan dura llevo yo. Y se quedó allí a morir, se echase a morir, ni agarró una soga para quitarse la vida por la depresión ni eso. No. José siempre mantuvo la diligencia. Estaba con Potifar y trabajaba como el mejor. Estaba en la cárcel y trabajaba como el mejor. Y cuando estaba en la cárcel lo llamó el carcelero: hey, José, yo veo que tú eres diligente, que tú eres esforzado, que tú eres trabajador, que tú haces las cosas bien. ¿Y qué hizo? Lo puso como jefe de todos los carceleros que estaban allí. Se cumple lo que dice la Biblia. El diligente señoreará, dominará. Pero los negligentes serán tributarios. Siempre habrá alguien que gobierne y dirija a un negligente. Siempre. Por el conformismo, por la pereza, pero es que yo no nací para eso. Yo no tengo la idea. Yo no tengo la sabiduría que tiene el pastor Lisandro. Mire cómo tiene una empresa tan buena allá en Machala. Y cómo ha prosperado. Y muchos dicen: es los diezmos que se agarran los pastores. Porque no nos toque trabajar con sudor, como decía Pablo, con afán y fatiga, de día y de noche, para no ser gravoso a nadie. A ver si no vamos a prosperar. Dios bendice la obra de las manos trabajadoras. Eso se llama diligencia, mis amados hermanos. No sé cuántos perezosos hay acá, pero a lo mejor me agarren rabia. Oye, hay que salir del estado de confort. Gloria a Dios. Los diligentes señorearán. El ejemplo de José. Y lo último que quisiera hablar de José es que la diligencia trae la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios estaba con José, que la mano de Dios estaba con José. Hay algo que me encanta cuando José estaba con el faraón, que le dice los sueños y las cosas. Le dice el faraón: ¿a quién más voy a buscar yo para que me ayude a gobernar? Tú tienes el Espíritu de Dios, le dice Faraón.
y sé tú ahora el gobernador. Vea, hermano, José pasó como esclavo con Potifar, gobernó. Fue esclavo, estuvo en la cárcel, preso allí, también lo pusieron a liderar. Y sale de la cárcel a la presencia del faraón. Y el faraón le dice, pero ¿quién como tú, José? A ti te acompaña el Dios vivo, el Dios verdadero. Sé tú el gobernador de Egipto, la nación más poderosa en ese tiempo. José era el gobernador. ¿Hasta dónde llega alguien con diligencia? El diligente tiene crecimiento, tiene desarrollo, avanza, no se queda estancado. Y eso tenemos que prestarle atención nosotros, porque somos llamados a ser diligentes. Y eso es sabiduría, mis amados hermanos. Sabiduría es prudencia, pero también sabiduría es diligencia. Y la diligencia trae la presencia de Dios. Vamos a ver qué otra cosa trae la diligencia. Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Qué dijo Cristo de la diligencia? Veinticinco, 14. ¿Llegaron? Esto está más duro que lo que dijimos ahorita. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y... ¿qué hizo? Esa palabra yo la anoté, porque esta es la clave de los diligentes cuando tienen algo. Fue y negoció, diga fuerte, negoció, ahí tiene acento en la O, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Qué bonito, ¿eh? Esto es ser diligente. Cuando tú eres diligente, Dios te va a decir esto: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿A cuántos les gustaría escuchar esa palabra que le diga: ven, entra en el gozo de tu Señor? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, escuche lo que le dijo Dios: siervo malo y... ¿qué le dijo? ¿Qué es lo contrario de diligente? Negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí viene lo feo. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. El diligente tiene, produce, y Dios le da más, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Y al siervo inútil. Tremendo esa palabra. Para Dios el negligente es inútil. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé cómo usted interprete eso, pero cuando la Biblia dice el lloro y el crujir de dientes, yo creo que está refiriéndose a la perdición. Ese lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. ¿Por qué Jesús es tan duro, si lo podemos ver así, con alguien que solamente dice la palabra que agarró cierta cantidad de dinero, porque los talentos era eso, cierta cantidad de dinero, no lo trabajó, sino que
agarró, abrió un hueco y lo escondió. Y cuando vino el Señor a pedir cuenta por ese dinero que él le había dado, agarró, le sacó, aquí está su dinero, ni gané nada, ni perdí nada, tome lo suyo. Y el Señor lo confronta y le dice: malo, negligente, inútil, te espera el llorar y el crujir de dientes, échenlo a las tinieblas de afuera. Si nosotros analizamos eso, podemos decir: oye, pero qué duro es el Señor. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Mis amados hermanos, acá Dios nos está hablando acerca de este tema, la diligencia y la negligencia. Y yo soy de los que creo que para nosotros llegar al reino de los cielos tenemos que ser diligentes en las cosas espirituales. Si usted es alguien que es descuidado a lo espiritual, que no busca a Dios, que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no se congrega, que anda por el mundo, sí, yo creo en Dios, usted fácilmente va a caer en las tentaciones del mundo y va a terminar desagradando a Dios. Porque la carne, la concupiscencia nos lleva al pecado, a la maldad. Solamente aquellos que mantienen unidos a Cristo son los que pueden mantener la santidad y la pureza delante del Señor. Pero para mantenernos unidos a Cristo y dar frutos espirituales, necesitamos ser diligentes. El diligente no solo dice: ah, sí, yo sé que tengo que orar. A veces buscamos la prudencia y decimos: bueno, la prudencia me dice sí, que tengo que orar. Pero la pereza nos lleva a no orar, sino a quedarnos en el teléfono día y noche viendo videos y tonterías. La diligencia te lleva a buscar a Dios. La diligencia te lleva a profundizar en la palabra de Dios. La diligencia te lleva a dar frutos espirituales para honrar y glorificar a Dios. Eso hace la diligencia. ¿Qué hizo la diligencia en las vírgenes prudentes? Las llevó a guardar el aceite y a estar preparada para cuando el Señor viniera, para cuando el novio llegara. Eso es diligencia unido a la prudencia. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Si hay algo que enseña esta parábola, es que algún día el Rey vendrá a pedirnos cuenta por lo que nos ha dado. Él te va a decir: te di 50 años, 60, 80 años de vida. ¿Qué hiciste en esos 80 años de vida que yo te regalé? Bueno, Señor, no sé, los talentos que me diste, las bendiciones que me diste, yo las enterré, no los multipliqué. Eres un malo, negligente e inútil. Pero qué bonito sería que cuando llegue Cristo, nosotros volemos en las nubes del aire y, como dijo Pablo: me presento ante ti, Señor, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sería maravilloso eso, ¿verdad que sí? Presentarnos aprobados delante de Dios. Señor, me esforcé por buscar tu presencia, fui diligente, Señor, aproveché cada instante de vida que tú me diste para hacer tu santa y divina voluntad. Yo copié acá: los diligentes dominarán, que era el anterior. Los diligentes se salvarán. Los diligentes llegarán al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Investigué qué significa la palabra negocio, porque dice que él negoció y multiplicó. Y negocio en griego significa, escúchame esto, hermano, invertir, comerciar, hacer que algo produzca, hacer algo productivo. Eso es lo que hizo este siervo bueno, al cual Dios le dijo: ven al gozo de tu Señor. Y esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestras finanzas? A veces uno dice: no prospero económicamente, estoy en un caos, en una crisis, tengo que llamar a los colombianos a cada momento. ¿Cómo estás invirtiendo lo que tienes en tu mano? ¿Será que lo estás gastando por impulso, no te estás administrando bien? ¿O será que estás invirtiendo correctamente el dinero que Dios te da para llevar una vida tranquila y que no te falte nada? Eso tiene que ver con diligencia, con invertir, con hacer comercio. Y me lleva a la mujer virtuosa. ¿Se han leído lo que dice Dios de la mujer virtuosa? Dice que era una mujer emprendedora, trabajaba, eres como nave de mercader, no come el pan de balde, o sea, ella se gana su comida, hace negocios, trabaja con sus manos, y era una mujer elogiada.
porque era una mujer que emprendía, que trabajaba. Qué bonito, a mí me gusta ver muchas veces a algunas mujeres emprendedoras que se atreven a creer en lo que Dios les ha dado. Y dice, pastor, oren por mi emprendimiento, que comencé a hacer repostería, comencé a poner uñas, comencé a hacer esto, comencé a hacer aquello. Y es bonito cómo Dios bendice y prospera a esas mujeres que se esfuerzan y trabajan. Pero también hay muchas otras que solo quedan dependiendo del bono. Y ahora que ganaron a Maduro ya no va a llegar más el bono. Y les llega la calamidad, la tristeza, y ahora ¿cómo hago? Me voy a morir. Puedes levantarte en el nombre de Dios, emprender siendo diligente y prudente, y Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Los diligentes alcanzarán sus objetivos. Vamos a leer este ya último para cerrar, porque se nos acabó el tiempo. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Este me gusta mucho, este proverbio. Anótelo también y grábeselo en su mente y en su corazón. Dice la Biblia, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué contraste tan grande. El alma de los perezosos, ¿qué le pasa a los perezosos? Desea y nada alcanza. ¿Si ha conocido usted personas que le han dicho, ay, yo deseo, cuánto deseo yo tener una casa propia? ¿Cuánto desearía yo en la vida tener un automóvil? ¿Cuánto desearía yo ser un gran predicador y que Dios me use predicando en las naciones y que el Espíritu Santo se derrame cuando yo levante la mano? ¿Cuánto desearía yo tener una familia estable, en paz, en donde se sienta la armonía de Dios y haya amistad entre todos los que habitamos en la familia? ¿Cuánto desearía? ¿Y por qué no lo logran? Yo no tengo la suerte que tienen aquellos. Mire la suerte que tiene el otro, mire la suerte. Le digo yo, ¿será por suerte? ¿Dónde está la clave para que tú prosperes y para que el otro no prospere? En una palabra que se llama diligencia. El perezoso que es negligente, la palabra negligente, un significado de perezoso, desea, sueña, cuánto quisiera. Yo sueño. Pero dice Dios, el perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué no alcanza nada? Porque no trabaja por eso, por lo cual desea. Se queda solo de sueños. Y así hay mucha gente. Se pone a ver el Instagram y ver que algunos están prosperados. ¿Cuánto desearía yo también tener lo que él tiene? Mira lo que tiene, mira. Y se deprime. Desea y no alcanza nada. Pero el diligente será prosperado. Yo aquí anoté algo importante y es que ponga acá, vea, deseo vivir lleno del Espíritu Santo, yo deseo predicar la palabra de Dios, yo deseo cumplir el propósito de mi Señor. Si usted se dice eso, si yo deseo ser alguien espiritual, ¿cuál sería la respuesta de un diligente? Dígame claramente, pastor. Yo creo que alguien que tenga ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo, de predicar, de ganar almas, de cumplir su propósito para con Dios, ¿cómo respondería un diligente, mis amados hermanos? Yo creo que el diligente diría, si de verdad quieres estar lleno del Espíritu Santo, tienes que buscarlo diariamente, ¿o no? Tienes que levantarte. El otro día escuchaba el testimonio del pastor John Quichot, pastor que llegó a tener 1 millón de miembros en su iglesia cuando vivía. Ahorita hay 800,000 personas en una iglesia. Y él decía, todos los días en la mañana aprendí a cultivar una relación íntima con Dios. Pero él decía también en su libro, ¿cómo pretendes tú pararte en la mañana y tener una comunión con Dios a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando te acuestas a las 12 o a la 1 de la mañana? Es imposible que tú puedas tener una comunión íntima con Dios en la madrugada si no tienes la prudencia de acostarte temprano, decía él. Para poder cultivar una relación íntima con mi Dios en la mañana, yo tuve que ponerme límites, es decir, a las 9 de la noche, 9:30 máximo, tengo que estar en la cama, dormido. Y comenzó a practicar eso.
Él tenía un deseo de ser usado por Dios. Él tenía un deseo de ganar y conquistar almas. Pero tuvo que tener prudencia más diligencia para que ese deseo se cumpliera. Y llegó a tener en su iglesia 1 millón de miembros. Imagínense la cantidad de gente. Hizo células en todas las partes de su país. Y crecía y crecía y crecía. Y le preguntaron, pastor, ¿cuál es el secreto de su crecimiento? Él decía, la conexión con el Espíritu Santo. Tiene un libro que se llama Mi amigo el Espíritu, maravilloso ese libro. Allí dice que depende completamente de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Pero para tener una comunión con el Espíritu Santo necesitamos diligencia para buscarle, para congregarnos, para meternos en la palabra, para escudriñar sus escrituras y apasionarnos por Él. Eso es disciplina, eso es responsabilidad, eso es pasión por Dios, y se cumplirá tu deseo. Pero ahora lo siguiente, yo quiero que Dios me use, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Son las 12 de la noche y estamos viendo cosas a veces que no edifican, pero como todo me es lícito, dice Pablo, uno tiene que saber qué edifica y qué no. No todo me conviene, no todo me edifica. Y cuando llegue ese otro día, sí, Señor, úsame. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Cumple tu propósito en mí. Aquí estamos secos, vacíos, llenos de escoria del mundo que metemos a nuestra mente. Así no nos usa Dios. No va a glorificarse el Espíritu Santo en un vaso sucio. Pero si nos conectamos verdaderamente a la fuente y le decimos, Señor, en mi deseo está. ¿Sabes qué hice yo cuando me creció el deseo de que Dios me usara predicando? Estaba ganando bastante dinero en una empresa de recién graduado, y llega mi pastor y me dice, Gregorio, tú quieres que Dios te use, tú quieres llegar a diferentes lugares y predicar con excelencia y ser de bendición para mucha gente. Sí, pastor, ese es el deseo más grande que tengo. Te tengo una propuesta, me dijo. Hay un lugar en Barquisimeto que se llama CEPAR, Seminario Evangélico de las Asambleas de Dios de Venezuela. Si tú renuncias a tu trabajo, si tú renuncias a tu familia y estás dispuesto a meterte 4 años interno, porque eres interno, en un lugar, 4 paredes, allí vas a aprender a cómo hacer el sermón, allí vas a aprender a orar, allí vas a buscar a Dios de día y de noche. Vas a pasar 4 años metido allí. Pero cuando salga, yo te aseguro que vas a salir diferente y Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir y Dios te va a usar. Que yo tengo el deseo de que Dios me use y de ser un buen predicador y de estar en las manos de Dios para que Él me bendiga usándome predicando su palabra. Pero también estaba lo material. Estoy ganando buen dinero, estoy acá. Y llega una palabra que me dice, busca primeramente el reino de Dios. Decídete por Dios. Arriésgate, entrégate en Dios. Pero yo lo pensé. La prudencia, y si yo me voy al instituto, ¿qué puede pasar? Y después, acá renuncio a mi trabajo y salgo quebrado y eso. Pero estudiando la Biblia, nunca encontré, escúchame esto, nunca encontré en la Biblia a alguien que lo haya dejado todo por Dios y que haya terminado mal. Todos los ejemplos que yo veo en la Biblia, personas que se entregaron completamente a Dios, en sus manos dependían de Él y el Señor los bendecía. Estudié a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Y lo bendijo Dios. Isaac lo bendijo Dios. Jacob lo bendijo Dios. Cualquiera. Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué pasa con nosotros que lo hemos dejado todo por ti? En esta tierra recibirán 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Tremendo. Yo digo, vale la pena. Y me fui. Y 4 años allí conocí al primo. Y allí oramos juntos. Y allí nos metíamos en la biblioteca a leer libros. Y allí clamábamos, y allí adorábamos, y allí todo el día consagrado a Dios. Me daban ganas de salir, a veces decía, no aguanto más porque es difícil, era difícil estar allí. Pero hermanos, hoy estamos acá sirviéndole al Señor. Y el Señor me ha bendecido de una manera tremenda. Y no me arrepiento de haber ido al instituto. Allí aprendí tantas cosas maravillosas y aprendí a conectarme con Dios. Lo que le quiero decir con esto es que de nada sirve tener deseo si tú no eres diligente para trabajar en eso que persigue. Por eso le digo que el diligente alcanza sus metas. Cuando yo llegué aquí a Pasaje, recuerdo que
Una de las primeras cosas que me compré fue una moto viejita, que en estos días la vendí. Y cuando llegábamos a aquí a hacer mercado, yo me paraba en la moto y yo veía a mucha gente que llegaba en sus carros, en sus automóviles. Y yo le dije a mi esposa, oye, yo deseo que algún día, estando aquí en Pasaje, nosotros también tengamos un carro y lleguemos en nuestro autico. No importa que sea viejo, tener nuestro auto propio y lleguemos acá. Y cuando salgamos, porque a veces comprábamos muchas cosas, una vez nos dieron una tiquerita ahí para comprar, y en la moto no cabíamos, el niño, las fundas aquí estaban, tuve que dar un viaje, regresarme, y yo veía otros que llegaban con sus carros, habían el maletero. No era envidia, era un deseo sano de querer prosperar y avanzar. Yo les dije, algún día nosotros. Cuando se llegó el momento que ahorramos, trabajamos, ahorramos, yo le dije, mi amor, yo creo que está cerca el momento de ir a la aquí en el carro. Comenzamos a hacer diligencia, a buscar acá, y nos salió, y bueno, compramos un carrito que no es nuevo, está bastante viejito, pero qué cómodo es ir con tu familia a un supermercado, salir de allí, guardar tus cosas, ir tranquilo. Se cumplió el deseo, pero el deseo no se cumplió. Señor, dame un carro, aquí lo espero, gloria a Dios, aleluya. Para cumplir eso tuve que vender bastante pavo. He tenido que arreglar bastante neveras, he tenido que reparar televisores, ventiladores, he tenido que esforzarme, llevar sol. Porque el diligente desea, trabaja y lo alcanza, pero el negligente desea y nunca alcanza nada, mis amados hermanos. Deseas tener una casa, un carro, prosperar. ¿Qué haría un diligente? Trabajaría. Deseo una familia bendecida, pastor. Yo quiero una familia unida, una familia donde haya amor, una familia donde haya unidad. ¿Qué haría un diligente para tener o cosechar una familia así? El diligente no solo se queda, Señor, en tus manos está mi familia, tu bendición y la armonía cubrirá mi hogar. El diligente no hace eso, claro, ora por ella. Ahora el diligente se reúne con su familia, le predica la palabra a su familia, los lleva por el buen camino, les habla de la sabiduría de Dios. Eso hace un diligente y va a cosechar buenos frutos con su familia. No es solo, pastor, oré por mi familia, que yo quiero una familia unida. Pastor, no se trata de eso, se trata de que tú tienes un deseo bonito, pero tienes que trabajar para que ese deseo bonito se cumpla. Congregarte, traer a tus hijos que se congreguen, que escuchen la palabra. Pastor, yo deseo tener una vida de paz. Yo deseo dormir tranquilo. Yo deseo, pastor, prosperar en esto, en aquello. ¿Qué diría un dirigente? Escudriña y busca la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría trae paz. La sabiduría te da un sueño grato. Duermes tranquilo, duermes confiado. Te va bien. ¿Cuántas veces en la vida usted ha leído Proverbios? Y Proverbios es la esencia de la sabiduría. Le decía al pastor el otro día, ¿sabe cuál libro de la Biblia es poderosísimo de sabiduría? Eclesiastés. Es una obra maestra de sabiduría, porque el hombre más sabio del mundo, llamado Salomón, lo escribió ya cuando estaba viejito y ya había experimentado todo. Y allí se resume una vida de lo que es la sabiduría y la insensatez. Si usted estudia analizando cada palabra de Eclesiastés, usted va a ser una persona sabia, igual Proverbios. Pero no, solo deseamos y no alcanzamos porque no estamos trabajando. Quiero cerrar con la historia de una mujer que la escuché y ¡pum!, me llegó al corazón. Una mujer mexicana llamada, a ver si me acuerdo el nombre, Romana Acosta Bañuelos. Dice la historia de esta mujer que ella nació en los Estados Unidos, pero en los tiempos de la Gran Depresión lo sacaron de Estados Unidos y los mandaron a México con sus padres. Tenía apenas 7, 8 años ella. Escucha, esta es una historia de alguien diligente. ¿Cómo actúa la diligencia? Cuando ella llega a México con su familia, lo sacaron de Estados Unidos, dice que la mamá hacía tortillas, hacía empanadas, hacía cosas para vender. Y ella desde niña vio el trabajo que hacía su mamá y la ayudaba en la preparación de esas cosas que hacía para vender. Y cuando tenía 16, 17 años, se enamora de alguien. Un hombre allí la enamoró, se casaron, tuvieron 2 hijos y luego por problemas que tuvieron hubo un divorcio.
Se separó, la dejó y ella quedó con los 2 hijos pequeños. Cuando tenía 18, 19 años, vuelve a los Estados Unidos. No sabía hablar inglés, ya todas las cosas negativas. No sabía hablar inglés. Está recién dejada de su esposo con un fracaso matrimonial, con 2 hijos al cual tiene que mantener. Y de paso llega a los Estados Unidos con tan solo $7 en el bolsillo, lo que le quedó después de llegar. Esta mujer comenzó diligentemente a buscar trabajo y consiguió un trabajo donde tenía que limpiar, lavar algunas cosas. Y pasaba el día allí trabajando, lavando, limpiando cosas. Pero en las noches, como ella sabía lo de tortillas, se le daba muy bien lo de las tortillas, comenzó a vender en las noches tortillas. Trabajaba en la mañana limpiando y en las noches trabajaba vendiendo tortillas. Y dice que se esforzó tanto, fue tan diligente, le metió tanto sacrificio y esfuerzo a su trabajo, que fue creciendo. Y dijo, voy a crecer en mi negocio, pero ahora voy a comprar máquinas. Dice que reunió $500 de tanto trabajo y de tanto esfuerzo y comenzó a comprar unas máquinas allí que le ayudaban a hacer las tortillas y a multiplicar más su trabajo. No es igual trabajar a mano que tener aparatos que te ayuden a surgir y a hacerlo más rápido, avanzar. Invirtió en la tecnología y fue creciendo su negocio de tortillas. Renunció donde trabajaba y ahora se enfocó solo a su negocio personal. El negocio se llama Ramonas, así era el nombre de ese negocio de ella. Y creció y creció y creció y vio la bendición de Dios allí fluir y fluir. Y le fue tan bien a esta mujer que fundó un banco en los Estados Unidos. Fue un negocio que creció y se volvió millonaria. Fundó un banco con el objetivo de ayudar a los latinos para que le dieran préstamos, porque los otros bancos no ayudaban en estos préstamos a las personas latinas. Ella fundó un banco en donde le daba créditos a los latinos. Y creció el auge de esta mujer y comenzó a prosperar de una manera tremenda. Aquí un día dice la historia que el presidente de los Estados Unidos la llamó. Señora Ramona Bañuelos, soy el presidente de los Estados Unidos, no recuerdo cómo se llamaba. Y le ofreció el cargo de tesorera de uno de los bancos principales. Y lo que más me impacta es que esta mujer, la firma de esta mujer llegó a estar en una cantidad inmensa de billetes de dólares. Como tesorera a ella le tocaba, su firma iba impreso en los billetes de dólares de los Estados Unidos. Y mientras leía esta historia yo decía, wow, qué tremendo. ¿Cuánta gente hay en la vida que por un fracaso matrimonial se echan a morir y quedan con niños y dicen, ya yo no puedo subir, ya yo de aquí, bueno, no prospero, no crezco? Esta fracasó en su relación, quedó sola con 2 niños en un país donde no hablaba el idioma. Pero la diligencia de esta mujer, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la llevó, mis amados hermanos, decía el que escribía la historia, la biografía, esas manos que limpiaban y que por allá en las noches le tocaba fabricar tortillas, esas mismas manos fueron utilizadas para firmar los billetes de la economía más potente y poderosa del mundo. ¿Quién creería eso? Una mujer que venía totalmente de abajo, pero eso lo hace la diligencia. No dice la historia de ella que era una mujer cristiana, de oración, que creía en Dios, y además de creer en Dios, agarró los principios de Dios, porque esta es otra cosa. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero ignora los principios de Dios, y viven como si no creyeran en Dios. Pero hay otros que no creen mucho en Dios, pero agarran los principios de Dios: diligencia, prudencia, esfuerzo, dedicación, trabajo, y prosperan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos en Él para que tengamos la vida eterna, la salvación, y que nosotros agarremos los principios de sabiduría que Él nos ha dado para que los practiquemos y nos vaya bien en la vida. Hermano, yo me he metido esto en mi corazón. Dios quiere salvarme y para eso tengo que confiar en Cristo, pero Dios también quiere que yo viva bien. Dios quiere que a mí no me falte nada. Dios quiere verme crecer, prosperar y avanzar. Y yo digo, sí, los resultados de Salomón, 40 años de paz,
40 años de prosperidad en todas las áreas, 40 años de desarrollo, de crecimiento, de ensanchamiento. Eso lo da la sabiduría. Y si yo tengo la sabiduría de Dios, no puedo vivir estancado. En mi casa debe reflejarse la paz porque hay sabiduría. En mi casa debe reflejarse el avanzar, el prosperar en todas las áreas porque hay sabiduría. Cristo me da la salvación y la sabiduría que me da Dios en su palabra, Cristo, me lleva a tener una vida cómoda, una vida próspera, una vida agradable. Pastor, pero ¿por qué dice Pedro que por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios? ¿Por qué dice la Biblia también que muchas son las aflicciones del justo? Pastor, ¿por qué la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción? Lo estudiábamos el viernes. Tú no puedes sacar un texto de su contexto. Y cuando Pedro habla de las aflicciones, de las pruebas, de las tribulaciones y de todo eso, le estaba hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que no podía salir a las calles porque los mataban. En la actualidad a nosotros nadie nos anda matando. A nosotros nadie nos anda, mira, tú estás orando, te voy a matar, No. En la actualidad nosotros sí tenemos cómo prosperar y avanzar. Sí tenemos cómo que nos vaya bien en la vida. Hermano, si usted se pone a emprender algo y trabaja con la bendición de Dios, Dios lo va a bendecir y le va a ir bien. Claro, no estoy diciendo con esto que no van a llegar pruebas, llegarán. No sabemos cuándo se dará un decreto y todo el que predica en Ecuador lo vamos a matar. Puede que pase, pero ahorita no hay eso. Ahorita hay libertad para predicar, libertad para orar, libertad para buscar a Dios. Otra cosa que les quería decir es que los domingos estamos saliendo a predicar en la tarde. Dios me confrontó y me dijo: Gregorio, ¿cuál es tu deseo? Señor, yo quiero que Pasaje sea salvo. Y me da risa porque me sentí un hombre insensato. Tú deseas que Pasaje sea salvo. Tú deseas que Pasaje se convierta en Cristo. Ese es el deseo de un negligente. Yo deseo que pase. Pero ¿qué estás haciendo para que Pasaje se salve? ¿Qué estás haciendo para que la gente conozca a Dios? Dice la palabra: ¿cómo conocerán si no hay nadie que les predique? Y yo decía: verdad, estoy actuando como un negligente. Y aquí oramos: Señor, salva Pasaje. Señor, transforma Pasaje. ¿Y qué estamos haciendo para que eso cambie, mi amado? ¿Cómo conocerán si no hay nadie que les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y por eso todos los domingos en la tarde nos estamos reuniendo y salimos. El domingo pasado salimos y fue glorioso. Nos pusimos allá en la plaza central y agarrábamos a la gente que estaba sentada. Cristo te ama, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Y la gente atendía la palabra de Dios. Se nos acabaron los tratados, repartimos como 400 tratados y se nos acabaron. El hermano Luis por ahí me dijo: pastor, para hoy compré 400 más. Ahí vamos, con 400 más. Entonces, oramos, pero también predicamos. Y también ayudamos al que necesita. Eso es lo que Dios quiere. Que entendamos que somos personas, debemos ser personas diligentes. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano, vamos a orar. Vamos a pedir en este día a Dios que nos llene de prudencia y de diligencia. Y que seamos personas sabias para la gloria y honra de Él. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos confronta, que nos exhorta. Señor, ayúdanos a ser personas prudentes, a ser personas diligentes en todo lo que hagamos en la vida. Hoy clamamos para que tu sabiduría campe con nosotros, Señor. Señor, yo sé que tu deseo es que nosotros tengamos paz, que nosotros avancemos, que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Tu deseo es que vivamos bien, Señor. Pero ¿cómo vamos a vivir bien sin sabiduría? ¿Cómo vamos a vivir bien tomando malas decisiones? ¿Cómo vamos a vivir bien si no nos esforzamos, si no somos valientes, como le dijiste a Josué? Hoy yo clamo para que esta palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de todas las personas que están acá. Que esta palabra nos ayude a movernos, a caminar, a actuar. Señor, que tu santa palabra nos lleve a un nivel glorioso, Señor, en donde podamos dar un buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Ministra, Espíritu Santo, sobre tu pueblo, sobre tu santa iglesia.
Señor, no queremos que nos pase como el siervo negligente, que enterró su talento por pereza, por miedo, por falta de esfuerzo y no produjo nada. Señor, usa mis manos. Hoy leímos al iniciar el culto: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Cuenta conmigo, Dios. Si hay alguien en las calles que necesite una palabra, aquí estoy yo, mándame a mí. Si hay alguien, Señor, que necesita un abrazo, aquí estoy yo, envíame a mí, Señor. Ayúdame a ser diligente y a trabajar y a honrar el llamado que nos has hecho, Señor. Que Pasaje pueda conocer a Cristo, que Pasaje sea salva, pero que Pasaje pueda haber también una iglesia que esté en las calles anunciando el glorioso evangelio del Hijo de Dios. Que el Pasaje pueda haber en las calles una iglesia que ora por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sometidos y están atados a tantas cosas mundanas. Pero pedimos tu respaldo, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea para tu honra, y que este cantón pueda ver que el Dios de la Biblia sigue haciendo milagros, sigue rompiendo cadenas, sigue liberando a los cautivos, sigue sanando a los enfermos. Padre, convierte a la iglesia Centro Cristiano del Pasaje en una iglesia misionera, una iglesia que hable, una iglesia que pueda dar buen ejemplo, una iglesia que avance, Señor, porque trabajamos diligentemente y con prudencia para la gloria y honra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por acá nuestro pastor. Vive ya su nombre. ¿A cuánto les habló el Señor? Estoy escuchando el sermón del pastor Gregorio. Recordaba a una persona con quien compartí muchos años de mi vida, y siempre me decía: yo tengo un sueño. Digo, ¿cuál es el sueño? Cuando yo sea grande, quiero tener una constructora. Quiero tener gente, albañiles a mi cargo, y máquinas, y retroexcavadoras, y yo siempre le decía: pero bueno, tienes que aprender tan siquiera a pegar bloques, ¿no? Porque tienes que hacer algo. No, Dios me va a proveer, yo voy a poner la empresa. La última vez que lo visité en su casa, le pregunto a la mamá: ¿y dónde está fulano? Pase para allá atrás y búsquelo, yo creo que ya se despertó. Era como la 1 de la tarde. Y yo le decía: ¿y cómo tú vas a lograr lo que tú deseas? Oye, despertándote a la 1 de la tarde. No, yo sé que yo me voy a ganar la lotería y voy a poner mi empresa. Ahí está todavía esperando ganarse la lotería. En estos días meditaba en un documental, se lo menciono rapidito, que vi, y que decía: no todos arrancamos la carrera en la misma posición. Dice: hay algunos que nacen en familias con dinero y la tienen mucho más fácil, y hay otros que nacen con algunas carencias y la tienen más difícil. Pero en ninguno de los dos casos el éxito se logra con suerte, se logra con esfuerzo. Hay personas que son adineradas hoy porque un papá, un abuelo, un bisabuelo se esforzó y logró formar un patrimonio que fuera heredable a su descendencia. Tal vez a nosotros no nos tocó ser los hijos de los que ya estaban acomodados, pero podemos ser los que demos el primer paso para que nuestros descendientes inicien la carrera un poquito más adelante que nosotros. Yo le decía a mi esposa: mi deber como padre es ser una escalera para mis hijas, y cuando a ellas les toque empezar a subir, vayan unos peldaños más arriba de lo que yo comencé. Entonces tenemos que pensar en nosotros, pero también en nuestra descendencia, en nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, y nunca es tarde. Nunca es demasiado temprano para empezar a esforzarnos y a ser diligentes. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, y vayan disponiendo su corazón, que vayan recibiendo los elementos. Y vamos a celebrar esta Santa Cena del mes de febrero.